Hoy comenzamos con nuestra nueva serie de las palabras a los hechos, en la cual vamos a estudiar juntos el libro de los hechos. Y de hecho toda la iglesia va a estar estudiando, de todas las sedes como siempre en la misma serie, pero también los jóvenes adultos, los videos que ponemos en YouTube, los cafés matutinos, vamos a estar estudiando todos el libro de los hechos durante estos próximos meses, la iglesia entera. Y el libro de los hechos es un libro realmente espectacular, muy hermoso. Y fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Y es más, el libro es como una continuidad, dirigido mismo a la misma persona. Y la palabra hechos viene del griego praxeis, que se usaba para describir relatos que hablaban de grandes acontecimientos para un pueblo o una ciudad. Y sin duda, el libro de los hechos es exactamente eso. Son los grandes acontecimientos del principio de la iglesia, los grandes prodigios y milagros, lo que el Espíritu Santo hizo en el inicio de la iglesia. De hecho, algunos piensan que el libro de los Hechos podría llamarse también el libro de los Hechos, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos decir los Hechos del Espíritu Santo, o mismo el libro de lo que Jesús siguió enseñando a través de sus discípulos, a través del Espíritu Santo, a través de los discípulos, porque en el fondo eso es lo que pasó. Jesús siguió y sigue enseñando hoy a través de sus discípulos, a través de su iglesia, por medio del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos ajenos a eso. No es una historia del pasado, simplemente algo lindo de recordar o lindo de saber. El libro de los Hechos refleja también lo que Dios quiere hacer, lo que está haciendo hoy y lo que seguirá haciendo en su iglesia mañana y hasta que Él vuelva. Eso es el libro de los Hechos. Y en este libro, el escritor nos presenta en 28 capítulos un viaje de más de 30 años por diferentes ciudades, centrándose principalmente en dos personas, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y nos muestra la iglesia y los discípulos y los apóstoles enfrentando diferentes situaciones. Y vemos en cada capítulo cómo Dios hace algo nuevo en su iglesia, cómo Dios lleva a su iglesia un poco más allá, un poco más lejos, cómo Dios respalda, extiende los límites, impulsa a su iglesia más allá para entrar a una nueva etapa de la historia humana, entrar a una nueva temporada. Este libro presenta el principio y la identidad de la iglesia, es el libro de las primeras veces, primera vez que se predica, primera vez que se experimenta el poder del Espíritu Santo, primera vez que se tiene un tiempo de alabanza, primera vez que alguien es perseguido por su fe, primera vez que alguien es encarcelado por predicar a Jesús, primera vez que la iglesia enfrenta oposición a la predicación, primera vez que se nos llama cristianos en Antioquía, primera vez que la iglesia comienza a organizarse nombrando responsables para diferentes cosas. El libro de los Hechos es el libro de las primeras veces. Y nosotros también como iglesia debemos aspirar a seguir viviendo cosas por primera vez con Dios. El Señor quiere seguir haciendo cosas nuevas que nunca antes se han hecho, que nunca antes se han visto. Y los que estaban la semana pasada es muy hermoso. Yo empecé a preparar mi mensaje hace 2 semanas, como la semana pasada no me tocaba a mí, empecé a preparar el mensaje antes y el pastor Luc Dumont, que fue nuestro invitado la semana pasada, justo viene diciendo exactamente eso. No sé si estaba contento o enojado que me robó la idea antes de que yo lo predicara en la iglesia. Pero él habló de eso, de hacer cosas nuevas, de ir a lugares donde no hemos ido antes, de atrevernos a hacer cosas diferentes. Y justamente el libro de los Hechos nos habla de eso. Nos dice, nos muestra la primera vez que ocurrieron muchas cosas en la iglesia. Y yo quiero transmitirles esto hoy. Atrevernos, lo mismo que nos decía, a hacer cosas por primera vez. A hacer cosas que nunca han sido hechas. Atrevernos a confiar que Dios tiene algo nuevo para la iglesia. La creatividad de Dios no tiene fin, no tiene límite. Y cuando creemos que ya lo hemos visto todo, Dios nos vuelve a sorprender con algo nuevo. Cuando creemos que ya está todo hecho, todo cumplido, Dios nos vuelve a mostrar algo que no habíamos contemplado antes. Hay cosas nuevas y cada vez mayores para la iglesia, nueva vida. Si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. El Señor tiene cosas nuevas. Y la Biblia nos muestra cómo los discípulos y la iglesia desde el principio fueron guiados por el Espíritu Santo. Es necesario ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue haciendo que seamos capaces de alcanzar cada corazón, cada persona, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna.
Nuestro Dios es el Dios que abre nuevos caminos, el Dios que hace aparecer lenguas como de fuego y pone palabras en boca de sus discípulos para que prediquen en idiomas que ellos no conocen. Es el Dios que nos sorprenderá una vez más con prodigios y milagros. Es el Dios que nos lleva más allá de lo que podemos imaginar, porque es el Dios de lo imposible, como lo cantábamos hace unos instantes. El Dios de lo imposible. Y este libro nos deja promesas. Leemos los Hechos y vemos promesas para la iglesia. Leemos los Hechos y vemos cómo Dios obra y sigue obrando. Nos promete al Espíritu Santo para estar con nosotros, para hacernos compañía, para guiarnos, para consolarnos, cuidarnos, instruirnos, para empoderarnos. El libro de los Hechos nos promete el poder del Espíritu Santo. Respaldo de Dios para ser sus testigos, dice su palabra, en todo lugar y hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos es Dios dejándonos un relato de cómo hizo que un grupo de hombres, cuya mayoría no tenía gran educación, conquistar el mundo sin espada, sin fuerza, sin matanza, pero más bien con el amor de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo con poder y autoridad. Estos hombres no conquistaron el mundo con el poder de las espadas y las guerras. Lo conquistaron con el poder de Dios. Eso nos cuenta el libro de los Hechos. Ellos rodeados de un mundo hostil a la fe cristiana como podemos vivirlo hoy. Estos hombres que eran perseguidos y asesinados por predicar del amor de Jesús fueron hasta los confines de la tierra a predicar esa palabra. Y Roma no se conquista con guerras y con espadas, sino con el amor de Dios. Y años después, en el año 325, el cristianismo se hizo la religión oficial del imperio, sin espadas, sin guerras. Se conquistó con la predicación, con el poder del Espíritu Santo, con el amor de Dios. Y a eso nos manda Dios hoy. El libro de los Hechos es el libro que nos dice nada puede detener a la iglesia del Señor. Lo que parece invencible ya fue vencido. Lo que quiere destruirte ya fue derrotado. Lo que parece insuperable ya fue conquistado. Porque Dios convierte lo imposible en posible. Y eso quiere hacer Dios hoy en su iglesia y en tu vida. Darte poder para avanzar, para vencer, para superar toda tentación, para predicar su palabra, para ser sus testigos y llevarnos a una nueva temporada de conquistas y victorias para gloria de su nombre. Si alguien lo cree, puede decir amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. El mensaje de hoy lleva por título Entrando a una nueva temporada. Una nueva temporada en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ministerio. Nueva temporada en nuestra iglesia, nuevo desafío, pero sobre todo nuevas victorias en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo entrar en esa nueva temporada que Dios tiene para nosotros? Y vamos a ver 3 cosas hoy día. Mirar al lugar correcto. Salir de tu zona de confort y estar unidos en un mismo espíritu con nuestros oídos abiertos. Vamos a comenzar nuestra lectura del libro de los Hechos en el capítulo 1. Y el contexto es que Jesús estaba con sus discípulos. Ya lo habían visto morir. Y para su gran sorpresa, porque ellos no creían que iba a suceder, Jesús resucitó. Y Él estuvo con ellos, dándoles más enseñanza, dándoles instrucciones de lo que ha de venir. Y había una esperanza en su corazón, una esperanza que los hacía mirar al lugar equivocado. Vamos a ver el versículo 6 y 7 del libro de Hechos. Él está con ellos y ellos le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Había una esperanza puesta en un lugar bien preciso, que Él restableciera el reino terrenal de Israel. Pero Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Eso les dijo Jesús. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esa no era la pregunta correcta. Jesús los está llevando a otro lugar.
Como les decía, hay una nueva temporada, un nuevo nivel. Ya no se trata solo de Israel, se trata de toda la humanidad. Y muchas veces tenemos nuestra propia agenda, nuestro deseo de lo que queremos que Dios haga, nuestros propios deseos de cómo queremos Dios que Él actúe. Tenemos nuestra mirada puesta en cosas limitadas, en una sola cosa, que pensamos que eso tiene que ser el plan de Dios, que Dios se tiene que encargar de esta cosa, cuando Dios está haciendo algo completamente diferente y nos perdemos el panorama de la grandeza de los planes de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Eso no era la pregunta correcta. Y si abrimos nuestros oídos a escuchar la voz del Señor para conocer sus planes, lo más probable es que escuchemos muchas veces: esa no es la pregunta correcta. No es ahí donde quiero que pongas tu mirada. No es ahí donde te quiero llevar. No es eso la prioridad en tu vida ahora. No pierdas tu tiempo con cosas vanas. No te limites. Hay algo nuevo, hay algo diferente. Hay nuevos niveles a los que te quiero llevar. En tu relación conmigo, en tu ministerio, en tu llamado. Hay nuevos terrenos que conquistar. Pero los discípulos aún tenían que dejar que el Espíritu Santo los guiara. Que el Espíritu Santo abriera sus oídos y sus ojos. Y hay personas que van muchas veces por la vida con esa mirada tapada, limitada. Y el problema es que muchas veces, ni siquiera, si al menos eso estuviera puesto en el Señor, pero está puesto en cosas vanas, en cosas que no son los planes de Dios para su vida, para su ministerio, para su familia. Y con esa mentalidad a veces limitada, ponemos también a Dios adentro de esos límites, adentro de esos parámetros. Los discípulos probablemente cuando Jesús les habla, se hicieron preguntas. Cuando Él les dice, no se trata de eso. ¿Cómo así que no va a restaurar el reino de Israel? Una pregunta muy fácil que pueden haberse hecho. Que no es por eso que vino, que no es por eso que luchamos, que no es por eso que resucitó para darle salvación a Israel. ¿Cómo así que no va a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Cómo así que no nos toca a nosotros saber? ¿Cómo así que no es eso? ¿Cómo puede ser que no sea eso lo que esté ocurriendo en este momento? Resucitó, fue algo increíble, fue algo muy grande, fue algo que... ¿Cómo así? ¿Cuáles son entonces los planes? Y nosotros también muchas veces pensamos de forma limitada en lo que Dios puede hacer. Pero en ese momento les dijo Jesús, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí les dio un panorama de lo que Él quería hacer con ellos. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios para el panorama de lo que Él quiere hacer con nosotros. Dios tenía un plan mucho más grande y posiblemente los discípulos pudieron haber reaccionado, hacerse preguntas sobre esta nueva perspectiva. ¿Cómo iremos a los confines de la tierra? Varios de nosotros solo somos pescadores, no tenemos gran educación. Tenemos un publicano que se dedica a cobrar impuestos y tenemos un celote que se dedica a matar publicanos. El equipo ya no funciona muy bien. ¿Cómo vamos a ir a los confines de la tierra y juntos con ese tipo de equipo? ¿Cómo así que hasta los confines? Y muchas veces nosotros también nos hacemos las mismas preguntas y ponemos la mirada en nuestros problemas y las limitaciones que pensamos que serán obstáculos, como creyendo que Dios no puede cambiar, transformar nuestras vidas, nuestros corazones, empoderarnos con el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios va a usarme a mí que no he estudiado o que ni siquiera he terminado la primaria? ¿Cómo va a usarme a mí que ni siquiera sé hablar el idioma donde estoy? ¿Cómo Dios va a bendecir una iglesia hispana en medio de un pueblo que habla francés, sin fe, sin Dios y con frío y nieve? ¿Cómo va a bendecirnos acá? Ni siquiera el clima es el ideal para nosotros. ¿Cómo Dios va a llevarnos a otro nivel si este ni siquiera es nuestro país? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Recibirán poder para ser mis testigos. Iglesia Nueva Vida, Dios nos dice hoy que todo lo que Él hace es y siempre será más de lo que pensamos, más de lo que soñamos, más de lo que nuestra mente puede concebir. Lo único que podemos hacer es estar en constante admiración una y otra vez por todo lo nuevo que Dios hace. Una y otra vez Dios nos lleva a nuevos niveles, a nuevas cosas. Una vez más nos llevó a otro nivel, abrió una puerta más, una vez más transformó maldición en bendición, una vez más añadió a los que han de ser salvos, una vez más nos dio la victoria, una vez más se movió
Una vez más se movió con poder, sanó, restauró, levantó, hizo milagros en medio nuestro. No porque lo merecemos, no por nuestras capacidades o por nuestras fuerzas, pero porque nos prometió que recibiríamos poder para que seamos testigos, para predicar su palabra, para ir más lejos, para conquistar más fronteras, para subir de nivel y para entrar a una nueva temporada. Para eso recibimos poder del Espíritu Santo. Si usted lo cree, puede decir amén y agradecer al Señor por ese poder que nos ha entregado y que durante años y años ha empoderado a la iglesia. Pero muchas veces el Señor tiene que tomarnos con amor y dirigir nuestra mirada al lugar correcto. Mirar al lugar correcto. No les toca a ustedes saber, les tuvo que decir Jesús. Pero una cosa más les dijo: recibirán poder. En los versículos siguientes, la Biblia dice en los versículos 9 a 11, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esa es nuestra promesa. Eso es lo que el Señor va a hacer. Hermosa promesa. Pero veamos qué estaban haciendo los discípulos. Y eso es algo que nos ocurre muy seguido. Cuando acabamos de ver algo grandioso, de vivir algo grandioso, guardamos recuerdos de victorias del pasado. Se quedaron mirando al cielo. No sé cuánto tiempo se quedaron ahí hasta que Dios decidió enviar dos ángeles para sacarlos de ese estado. Porque eso nos dice la Biblia. De repente aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Es como que se estaban mirando al cielo y pues ahí, ¿cuánto tiempo los dejamos así? ¿Cuánto tiempo vamos a dejarlo en admiración? La iglesia tiene que avanzar. Vayan los dos ángeles a despertar a los discípulos para que sigan con el plan que se supone que ya les dimos, pero que se les está olvidando, parece. Se quedaron plasmados mirando el cielo. Y muchas veces nos puede pasar eso. Lo que te impide entrar a una nueva temporada es que te quedes estancado en victorias pasadas, que te quedes estancado en la grandeza de lo que Dios ha hecho antes y no te das cuenta de lo nuevo que quiere hacer hoy. Te quedas mirando al cielo en vez de ponerte a caminar hacia el nuevo destino. ¿Por qué recibiremos poder? Ciertamente no es para mirar el cielo. Ciertamente no es para mirar al pasado con nostalgia de lo que Dios hizo. Mientras hay un pueblo sediento esperando la revelación de los hijos de Dios, esperando que la iglesia predique con poder y autoridad, esperando que la iglesia llegue a un lugar donde hay muerte, traer un mensaje de vida con el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ciertamente es para predicar, no quedarnos en nosotros mismos. Recibimos poder y autoridad para predicar y alcanzar las metas y nuevos horizontes donde Dios quiere llevarnos. Recibimos poder para predicar con autoridad el evangelio de salvación. Recibimos poder para ser testigos en todo lugar de que Cristo vive y tiene poder para resucitar lo que está muerto en nosotros. Ciertamente hay algo nuevo que Dios quiere hacer, porque una y otra vez Él trae gozo, paz, salvación, libertad y vida en abundancia. Eso es lo que hace nuestro Dios. Recibiremos poder para tener la valentía de salir de nuestra zona de confort. En el versículo siguiente la Biblia dice, versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos. El monte de los olivos es el lugar donde Jesús solía ir con sus discípulos, a veces para descansar, para orar. El monte de los olivos es ese lugar donde Jesús muy probablemente muchas veces le enseñó a sus discípulos. El monte de los olivos es de ahí que salió Jesús hacia Jerusalén el día de la entrada triunfal. El monte de los olivos, a los pies de ese monte está el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró por última vez. Muy probablemente el monte de los olivos tiene muchos recuerdos para los discípulos, un lugar especial para ellos. Es el lugar donde aprendieron muchas cosas, donde vieron muy probablemente milagros.
un lugar donde Jesús les reveló muchas cosas nuevas, el lugar de su preparación. Para ellos es el lugar, el Monte de los Olivos, donde tienen recuerdos hermosos con Jesús, recuerdos de su enseñanza, de tiempos de oración con Él. Quizá en este momento tú estás en tu etapa donde debes ir al Monte de los Olivos, la etapa de ser formado, discipulado, para luego ir a lo nuevo de Dios para tu vida. No desprecies y no desperdicies el tiempo que Dios te da para prepararte. En el Monte de los Olivos está esa preparación. Pero viene el día donde hay que salir de ahí. Viene el día donde hay que pasar a la acción. Y eso ocurrió aquí. Ellos estaban en el mismo monte donde solían ir con Jesús, pero ahora es tiempo de salir y dirigirse a Jerusalén, donde los espera lo nuevo que Dios tiene para ellos. El Monte de los Olivos, por muy glorioso y hermoso que sea, ya es el pasado para los discípulos. El destino es otro, el destino es Jerusalén, el destino es la misión que Dios nos dio. Primero está la etapa de aprendizaje y luego está la etapa de aplicar lo aprendido. Y dentro de su aprendizaje los discípulos vieron prodigios, como les decía, y milagros. Y es fácil quedarse plasmado mirando como en una fotografía el pasado, mirando solo hacia lo hermoso que ocurrió antes. Pero así como el Monte de los Olivos es el lugar de aprendizaje, cuando Dios te llama, el Monte de los Olivos se puede transformar en tu mayor obstáculo, en lo que te retiene. Se puede transformar en el recuerdo del pasado. Tu Monte de los Olivos pueden ser tus victorias pasadas. Yo antes predicaba y la gente creía. Yo antes oraba y eran oraciones poderosas. Dios respondía. Lo que me proponía lo hacía. Creía en el Señor. Yo antes tenía mucha más fe. Yo antes oraba mucho. Yo antes me sabía la Biblia de memoria. El tiempo pasa y Dios te llama a cosas mayores. El tiempo pasa y Dios te llama a volver a Él si te has alejado. El tiempo pasa, pero su llamado sobre tu vida no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con su iglesia. No es demasiado tarde, porque no hay fecha de vencimiento para tu llamado. Pero recuerda, lo que es limitado es el tiempo. No pierdas tu tiempo y vuelve a Él. No pierdas tu tiempo y responde a su llamado. No te quedes mirando el cielo, contemplando lo que un día fue, pero que ya no es. Lo que un día fue glorioso, pero que quedó atrás. El Señor te llama a algo nuevo hoy. Hay cosas más grandes y más gloriosas. Y la Biblia dice que los discípulos volvieron a Jerusalén, pero solamente después de dejar de mirar el cielo. Primero debieron dejar atrás lo que les parecía espectacular para ir hacia lo nuevo, para ir a la nueva temporada. Como iglesia, aprendamos a ir constantemente a donde Dios nos manda, a lo nuevo de Dios. Muchas veces probablemente Dios nos va a impactar con lo nuevo que hace, pero cada vez que Él nos impacta y nos sorprende, eso no puede transformarse en un obstáculo para lo nuevo que Él quiere hacer. Es como una paradoja, porque es estar, obviamente, siempre, constantemente agradecido con lo que hizo, pero siempre sediento de ver qué es lo que quiere hacer de nuevo, cuál es la próxima etapa, cuál es el próximo paso, hacia dónde nos está llevando. Es tener un corazón que dice gloria a Dios por todo lo que ha hecho, pero gracias a Dios por todo lo nuevo que harás, por todo lo que aún ni siquiera imaginamos ni pensamos, por cada persona que vas a añadir a tu pueblo en la iglesia, por cada proyecto que pondrás en el corazón de las personas, de tus siervos. Gracias por todo lo que has hecho, pero aquí hay un pueblo sediento de hacer tu voluntad, sediento de conocerte más, sediento por más de ti, por más ver cosas grandes que vienen de ti, por lo sobrenatural, por tu presencia, por conocerte más, Señor. Estamos sedientos de ti. Es un corazón sediento lo que busca el Señor, un corazón que desea ver lo que Él va a hacer. Hay algo nuevo, por lo tanto hay que ponerse en marcha. Eso nos enseña la palabra. Y saben, el Monte de los Olivos es el monte de donde se sacaba el aceite para las lámparas que alumbran el templo. Los olivos eran procesados, había un proceso de compresión para extraer el aceite, pero aquí, en este libro de los Hechos, de ese mismo Monte de los Olivos, van a salir los discípulos que serán la luz del mundo para iluminar todas las naciones. De ese mismo monte. Recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Recibirán qué cosa? Poder. ¿Qué cosa? Poder. ¿Recibirán? Poder. ¿Recibirán? Poder.
¿Lo cree? Dígalo como si lo creyera. Recibirán para que su luz brille en medio de un mundo de tinieblas. Recibirán para predicar el evangelio de Jesucristo, de cual Pablo dijo: no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvar. ¿Recibirán qué cosa? Para enfrentar con valentía y vencer sobre toda obra del enemigo. Predique conmigo. ¿Recibirán qué cosa? Para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones quebrantados. ¿Recibirán? Para dar libertad al cautivo, vista a los ciegos, porque recibiréis para ser mis testigos. Eso dijo Jesús. Eso dijo Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer. Gracias a mis asistentes por ayudarme a predicar. Jerusalén es el lugar donde los discípulos deben ir para recibir poder y ser testigos. El lugar donde Jesús fue condenado. El lugar de persecución, donde está el templo. Jerusalén quizás es causa de miedo, pero Jerusalén es el lugar donde comienza la nueva temporada de la iglesia. Que el miedo no nos detenga. Avancemos con la confianza que deben tener los hijos de Dios, aquellos que recibirán poder. Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén. Después Hechos 1, 13 y 14. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Otras traducciones dicen: subieron al aposento alto. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu. Otras traducciones dicen unánimes. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre, María. Eso es lo que ellos hacían en el aposento alto. Estar unánimes, estar unidos en oración. El aposento alto es tu preparación para lo que está por venir. Después de haber aprendido, después de haber estado estudiando su palabra, en el caso de los discípulos, estar con Jesús, aprendiendo con Él. El aposento alto, el lugar de tu preparación espiritual, el lugar de oración, el lugar de estar en unidad. Hay un proceso de formación en el Monte de los Olivos y un proceso de preparación espiritual, de oración, de compañerismo con la iglesia, de aprender a trabajar en equipo, de unirnos como iglesia en un mismo sentir, en una misma visión. Y eso es el aposento alto. El aposento alto es el lugar de oración y de intimidad. El aposento alto es el lugar donde aprendemos a estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, como nos dice la palabra. Y no todos están dispuestos a ir al aposento alto. No todos quieren tener el nivel de compromiso que se requiere para ir al aposento alto. Un llamado, por muy hermoso que sea, sin compromiso, no vale nada. Talento sin compromiso no vale nada. Deseo de servir sin compromiso no vale nada. Deseo de estudiar sin compromiso, va a estudiar 3 o 4 palabras y se acabó. Compromiso. El aposento alto exige compromiso. Y cuando la Biblia dice que estaban en un mismo espíritu, unánime, juntos, en un mismo sentir, son todas palabras que pueden funcionar en este contexto. Usa una palabra en griego que es homothimadon, que es a su vez compuesta por 2 palabras. Homo, que quiere decir juntos, o al unísono, los que son músicos, al unísono, que son las mismas notas. Thymos, que quiere decir pasión, pero también quiere decir arder o hervir en los sentimientos, en los pensamientos. Esto quiere decir literalmente unánimes, con la misma pasión, ardiendo de una misma pasión juntos, en un mismo pensar y sentir, en armonía. En la Grecia antigua se usaba esta palabra cuando se hablaba de un grupo de personas que se veía, se notaba, se sabía que estaban unidas por una causa mayor que ellas, mayor que cada individuo, mayor que el sentimiento de cada persona, una causa o un deber frente a un peligro común. Esa unanimidad no estaba basada en sentimientos, pero más bien en una causa mucho mayor. Nos juntamos nosotros también unánimes, con una misma misión, predicar el evangelio, con una misma visión, predicamos con nuestro testimonio, siendo representantes de Dios al ayudar, al recibir con amor, al consolar, al orar por los demás, una misma pasión, servir a nuestro Dios, ver su reino avanzar y su evangelio ser predicado, un mismo espíritu que nos da poder y autoridad para cumplir con nuestra misión.
Nos unimos por la causa de Cristo, una causa mucho mayor que todos nosotros, una causa que existe hace 2000 años y seguirá existiendo hasta que Cristo venga, y es predicar que Jesús es el Señor y Salvador y que todo el que cree en Él recibirá vida eterna. Para eso somos iglesia. Por eso existimos, por eso la pasión, porque estamos unidos en un mismo sentir, unidos con un propósito. Debemos juntos avanzar a una misma dirección, sin temor y sin avergonzarse del Evangelio. La iglesia avanza cuando hay un pueblo apasionado por dar a conocer el amor de Jesús, apasionado por predicar, apasionado por ver personas venir a los pies de Cristo, apasionado por llenar no una sala con un número de personas un sábado en la tarde, pero por llenar este lugar de corazones sedientos y necesitados del Señor, por llenar la casa del Señor con corazones secos y muertos que necesitan recibir la vida abundante que Cristo les quiere dar, por llenar mucho más que una sala, por llenar el cielo de almas que necesitan encontrarse con el Señor y estar con Él por la eternidad. Eso es lo que nos anima. Esa es nuestra pasión. Por eso seguimos avanzando. Por eso Nueva Vida Drummondville la próxima semana. Hay un pueblo hispano que necesita conocer a Jesús en Drummondville. Por eso el Ministerio de Ayuda a los Inmigrantes. Predicamos con cada acción concreta de amor, mostrando el corazón de Dios. Su corazón apasionado y deseoso. Que nadie se pierda, que todos alcancen salvación. En el libro de los Hechos se nos cuenta que los discípulos al principio ponían todo en común, vendían todo y se aseguraban que a nadie le falte nada. Esa era la forma que encontraron en ese tiempo de mostrar el corazón generoso de Dios. En ese tiempo la diferencia entre los pobres y los ricos era muy grande y gracias al Señor Él añadió muy probablemente personas que eran ricas. Y transformó sus corazones, hizo que esas personas quisieran ayudar a los necesitados, hizo que esas personas quisieran vender lo que tenían para poner todo en común. En nuestro contexto en 2023 hay que traducirlo, ya no estamos en el mismo contexto. Quizás la gente no falta necesariamente de dinero o de alojamiento, a veces el gobierno mismo ayuda. Pero hay cosas que les falta. Por eso talleres de creación de hoja de vida, talleres de francés, talleres de los grupos Nueva Vida, para que encuentren una familia, para que a nadie le falte nada. Mismo hoy en el 2023, en nuestro contexto, eso sigue siendo el corazón de Dios. Que a nadie le falte nada. Que haya una iglesia apasionada y sedienta. Por eso el espacio de bienvenida para recibir a cada uno con amor, para que cada uno se sienta en casa, se sienta amado, en familia. Y si usted viene hace no mucho, por alguna razón la primera vez no fue al espacio de bienvenida, vaya al espacio de bienvenida al final. Vaya y va a recibir una bolsa con un regalo. Y entre esos regalos hay una Biblia. Vaya a recibir su Biblia. Lo desafío a leer esa Biblia. Lo desafío a dejar que el Espíritu Santo le hable a través de su palabra. Por eso también existen los grupos Nueva Vida. Ahí aprenderá más sobre la Biblia, sobre su iglesia, sobre la fe, sobre las promesas de Dios para su vida. Ahí conocerá a sus hermanos y comenzará a vivir la vida en familia, en comunidad, en la iglesia de Jesús, así como Él quiere que vivamos. Por eso las clases del ABC de la fe, ahí comprenderá cómo leer la Biblia, cómo entenderla, cuál es el fundamento de nuestra fe. Por eso el equipo de oración al final de cada servicio, para escucharlo, orar por usted, para llevar las cargas juntos, los unos con los otros. Por eso está todo el equipo de líderes disponibles para escucharlos, explicarles, enseñarles. Por eso la importancia de la iglesia y de estar unidos en un mismo espíritu y mismo sentir, con corazones apasionados. La Biblia dice que al llegar a Jerusalén subieron al aposento alto. Nosotros, para prepararnos a entrar a la nueva temporada que Dios tiene para nosotros, debemos entrar en el aposento alto también. El lugar de comunión, el lugar de oración, el lugar de intimidad con Dios y los unos con los otros. Y más adelante la Biblia nos dice que había 120 personas en el aposento alto. Eso estaba lleno, repleto. Un
pueblo sediento buscando el rostro de Dios, buscando hacer su voluntad juntos, donde hay un pueblo unido y apasionado por Dios, orando y diciendo: Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, haz tu voluntad en nuestra iglesia. Aquí estamos, Señor, dispuestos a servir. Ahí el Señor se mueve con poder y hace grandes cosas. Ahí el Señor envía bendición. Ahí el Señor añade a los que han de ser salvos. Ahí Él nos instruye para avanzar, para ir a otro nivel, para pasar a algo mayor. Y aquí estamos en la iglesia para servir. De hecho, cada líder, cada servidor tiene una insignia para que usted lo pueda reconocer. Puede ir a hablar con ellos si tiene preguntas, si tiene dudas. Estamos para servir. Dios hizo grandes cosas, pero como les decía, quiere seguir haciendo cosas nuevas, mayores y más sorprendentes. No nos quedemos mirando al cielo, estemos atentos a escuchar su voz para avanzar. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan hasta los últimos de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y saben, esto no está en la Biblia, esto es la historia que nos cuenta. La historia de la iglesia nos cuenta que la mayor parte de los discípulos murieron predicando el evangelio como mártires en países muy lejanos de donde estaban. Ellos fueron hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo conocido en aquel entonces. Ellos obedecieron, se atrevieron a salir de su zona de confort, se atrevieron a ver más allá, se atrevieron a obedecer y ser guiados por el Espíritu Santo, creyendo que nunca los abandonaría, que siempre estaría con ellos, que Él sería quien abriría puertas, que Él haría de lo imposible algo posible, que Él pondría palabras en sus labios, que Él hablaría en los corazones mientras ellos predicaban, que Él sería quien los guiaría. Nuestro Dios de lo imposible, que sigue obrando hoy, que sigue obrando en su iglesia. Y en unos instantes vamos a cantar con el equipo de alabanza, pero antes quisiera tomar unos instantes para volver a lo que les decía sobre el espacio de bienvenida y sobre la Biblia. Quiero desafiarlos como su pastor a lo siguiente: leamos juntos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es sobre quiénes somos, nuestro origen, nuestra identidad, cómo debemos ser como iglesia. Toda la iglesia, los grupos, los jóvenes adultos y, como les decía mismo, nuestros videos en YouTube que se llaman los Café Matutinos estarán enfocados en el libro de los Hechos. Es necesario como iglesia, para recibir ese poder del Espíritu Santo, estar sedientos de conocer más al Señor, de comprender lo mucho que ha sido fiel y lo que quiere de nosotros. Todo gran despertar de la iglesia comienza con un pueblo sediento. Pidámosle al Señor que aumente en nosotros esa sed de conocerlo más, de estar en su presencia, en oración, en adoración, de conocer más su palabra, sed de verlo manifestarse en medio nuestro, sed de tocar corazones, de transformar vidas, sed de restaurar, de verlo restaurar familias. Que como iglesia tengamos sed de lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, nuestra ciudad y para nuestra iglesia. Sed de su palabra. Una iglesia que no lee su Biblia es una iglesia sorda, que no escucha la voz de Dios. Busque una Biblia. Hoy tiene cantidades de opciones. Si usted es nuevo y no ha ido al espacio de bienvenida, ahí está una primera opción. Los teléfonos celulares, las tabletas. Hay aplicaciones de la Biblia. Busque una forma de tener su Biblia. Y si usted no está muy acostumbrado, verá que hay varias traducciones a veces, porque la Biblia no fue escrita en español, ni en francés, ni en inglés, fue escrita en idiomas antiguos, lenguas muertas. Y hay diferentes traducciones. Pero si quiere un consejo, busque la que se llama Nueva Versión Internacional. Esa es una versión con un español fácil de entender y hecha por un equipo grande de personas, una versión bien fidedigna. Pero pastor, no tengo tiempo. Claro que sí, yo creo que tiene tiempo. Yo creo que sí. En vez de 3 horas de Facebook, 2 horas y media hora para leer la Biblia, ahí va a sacar un poquitito de tiempo. Hagámonos tiempo, pongámoslo en nuestro horario, seamos intencionales. No hay tiempo porque no lo ponemos. No hay tiempo porque no lo decidimos. No hay tiempo porque no le damos prioridad. Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Démosle tiempo
a Él. Busca un lugar tranquilo como los discípulos en el aposento alto. Busca un lugar donde puedes leer tu Biblia, orar, estar a solas con Dios. Cultiva una relación con el Señor y verás cómo tu vida cambiará. Verás cómo de pronto tendrás paz mismo en medio de la tormenta, de los problemas, de la inseguridad. Verás cómo el Señor hablará a tu corazón. Verás cómo pondrá en tus labios alabanza, palabras de aliento y consuelo para tu prójimo. Verás cómo Dios comenzará a usar tu vida, a transformar tu corazón, a hacerte libre de toda opresión, de todo yugo, de toda dependencia, de toda depresión. Verás cómo Dios restaurará tu vida. Verás cómo Dios te hablará y abrirá puertas donde tú no las veías, cómo Él restaurará tu corazón, restaurará tu hogar. Atrévete a confiar en Él. Atrévete a seguirlo, a servirle, a ser un verdadero discípulo y comprometerte a tener una verdadera relación con Él. Los quiero invitar a ponerse de pie conmigo hoy. Y vamos a tener un tiempo de oración juntos. Y si tú estás aquí por primera vez, si es la primera vez que escuchas hablar de cuánto Dios te ama, de los planes que Él tiene para tu vida, planes de bendición, de los planes maravillosos que tiene para ti, deseas seguirlo, entregarle tu vida, decirle que crees en Él, hoy puedes hacerlo. Dios está aquí, quiere dar vida, quiere dar libertad, quiere consolar los corazones heridos. Si tú estás aquí y quieres hacer esta oración conmigo diciéndole al Señor que crees en Él, lo quieres seguir, te voy a invitar a repetir esto conmigo y toda la iglesia vamos a orar juntos, acompañando a los que de pronto están orando por primera vez. Repita después de mí, diga: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por mí, por enviar al Espíritu Santo para guiarnos. Hoy he decidido creer en ti, creer que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, pero que al tercer día resucitó. Perdóname porque he pecado, porque he estado lejos de ti. Hoy te entrego mi vida. Hoy he decidido seguirte y confesarte como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, a partir de hoy te abro mi corazón. Guíame, instrúyeme, corrígeme, transfórmame para ser cada día más como Jesús.